Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y te voy a mostrar estas botanas que comí hace poco en un viaje que tuve. Y precisamente este es el que vamos a preparar y es un aguachile de camarón. Es un platillo fresco, picosito, delicioso. Y aquí te voy a ir mostrando los ingredientes que vamos a necesitar, el procedimiento y te voy a contar una historia. 1 libra de camarones crudos, pelados, sin cola y desvenados. Así que los vamos a desvenar. Ya lo hemos hecho en otros videos, hay que quitarle la venita, tripita, intestino, como quieran llamarlo. Con un cuchillo nos vamos a ayudar. Aquí les voy a mostrar cómo lo hago yo. Así que vamos a tomar un camarón y por la parte de la espalda del camarón le vamos a hacer un corte. Y como lo vamos a necesitar abrir como mariposa, le cortamos hasta el fondo, abrimos y con la puntita del cuchillo estiramos la tripita negra que viene ahí. Y a todos les vamos a hacer el mismo procedimiento y luego los vamos a enjuagar. Y ya bien limpios los vamos a poner en un tupper grande con tapa, ya que más adelante los vamos a meter al refrigerador. Vamos a comenzar exprimiendo el jugo de unos 6 o 7 limones grandes. Y mientras te voy a contar, esos platillos que te mostré al principio fue de un viaje que hicimos a Cancún, Quintana Roo, México, en octubre del 2020. Estábamos en plena pandemia, teníamos un poquito de miedo de ir por el tema del virus, de los contagios, pero pues había que aprovechar la oportunidad que nos estaban invitando mis cuñados y tenían un condominio en donde nos podíamos quedar. Entonces nos protegimos muy bien en el avión y llegamos un viernes por la tarde. Solo íbamos por 3 noches y 4 días, así que nos recogieron en el aeropuerto y nos dirigimos al condominio donde nos íbamos a hospedar. Nos fuimos a dormir temprano ya que el día siguiente íbamos a tomar un yatecito para ir a Isla Mujeres. Y ahora vamos a cortar unos 2 o 3 chiles serranos y lo vamos a ir agregando a la licuadora. Entonces puedes rentar un yate, este te lleva a Isla Mujeres, que es una isla en el Caribe mexicano. Se encuentra a 13 kilómetros de la costa de Cancún y navegamos por las hermosas aguas del Caribe disfrutando de la brisa del mar y del solecito. Ahora tomamos 1/3 de manojo de cilantro, lo cortamos en partes y lo metemos a la licuadora. Y vamos a licuar este rico aguachile con el que bañaremos a los camarones. Y en unos 35-40 minutos llegamos a Isla Mujeres, una playa de ensueño con suaves arenas blancas y aguas azules. En la orilla hay restaurantes donde puedes disfrutar de una fresca y deliciosa cocina a base de pescados y mariscos. Ahora vamos a tomar 1/4 de cebolla morada y lo vamos a cortar en julianas. Y ahí, en esa isla, fue donde comimos estos deliciosos camarones. Estuvimos hasta el atardecer y regresamos casi de noche. Fue un día muy divertido. Al día siguiente nos fuimos un rato a la alberca y a la playa. De ahí nos pasamos a comer a un restaurante y para ese tiempo se estaba avisando la llegada de un huracán categoría 1. Y llegamos al tercer día, el último que nos quedaba para disfrutar y aprovechar al máximo. Y al salir a la alberca y a la playa nos dimos cuenta que las personas del lugar comenzaban a proteger ventanas, cerraron la alberca, se sentía un poco más de aire de lo normal. ¿Cómo? ¿Era nuestro tercer día y ya no podíamos hacer nada? Nos íbamos a ir al día siguiente y todo el día lo teníamos perdido. No lo podía creer. Pues no nos quedó más que solamente irnos a caminar, visitar tiendas y comprar algunos souvenirs. Y regresar al condominio a esperar la llegada del huracán. En la aplicación del clima veíamos cómo poco a poco se iba acercando el huracán. Se llamaba Huracán Z. Ahora solamente vamos a poner la cebolla junto con los camarones. Asustada obviamente por la llegada del huracán, comencé a preguntar a la gente
qué podría pasar, pero nos dijeron que un huracán categoría 1 no era muy fuerte y que no temiéramos. Así que lo tomé bien, pensé que solamente iba a ser una fuerte lluvia. Pues así fue, comenzó a llover. Mientras pasaba el tiempo, la lluvia se hacía más y más fuerte y el ruido del aire se escuchaba estremecedor. De pronto, la puerta de la cocina se abrió de lo fuerte del aire y tuvimos que poner algunas cosas para poderla cerrar y que no se abriera de nuevo, ya que cada vez se sentía más fuerte el aire. Tengo que parar la historia para continuar con la receta porque ahora vamos a agregar el aguachile sobre todo el camarón. Hay que cubrirlo súper bien para que se empiece a cocer los camarones y la cebolla con el limón que tiene este delicioso aguachile. Y ahora le vamos a agregar una cucharadita de sal o sal a tu gusto. ¿Y qué crees? Ahora sí, el miedo se apoderaba de mí. Y más aún cuando al estar sentada en el sillón pegado a la pared, sentía cómo vibraba la pared. La gente del lugar seguramente está acostumbrada a pasar por estos huracanes, pero yo no. Y sentía que el tiempo pasaba lento, y esto no terminaba. Pero esta parte de la receta ya la terminamos, así que vamos a tapar el topper, lo vamos a meter al refrigerador por aproximadamente unos 45 minutos. Y mientras vamos a cortar el pepino. Se dice que cortar los extremos del pepino y frotarlos le quita el mal sabor y la amargura. Por si sí o por si no, yo como quiera lo hago. Ahora vamos a partir el pepino por la mitad. Y le vamos a retirar las semillas. Pues seguimos con el huracán. Empezó más o menos la lluvia como a las 10 de la noche y terminó aproximadamente a las 3 de la mañana. Yo sí pasé unas horas de bastante angustia porque el ruido era horrible, pero gracias a Dios no pasó nada. Y como puedes ver, se me olvidó pelar el pepino antes de cortarlo, por eso estoy batallando un poquito. Y aparte no le quiero quitar toda la cáscara, le voy a dejar una poquita. Por lo mismo del huracán, los vuelos se retrasaron y nos cambiaron nuestro vuelo al día siguiente. Así que teníamos otro día más para disfrutar, pero aún no se podían usar las albercas ni ir a la playa. La gente estaba limpiando porque había ramas y palmas caídas. La arena llegaba hasta el bulevar de lo fuerte que había estado el aire. Entonces no nos quedó de otra más que regresar a pasear a la ciudad. Y ahora de esta forma vamos a cortar el pepino. Yo creo que nada más vamos a utilizar medio pepino. El otro pepino lo voy a dejar preparado para comérmelo con chile y limón, que me encanta. Así que para no desperdiciarlo, pues de una vez lo corto. Y van a quedar unas bonitas medias lunas de pepino, las cuales ayudarán para adornar el platillo. Y pasados los 40-45 minutos, sacamos los camarones del refrigerador y le vamos a agregar los pepinos. Los camarones ya se cocieron, ya cambiaron su color. Y revolvemos un poco para que se integre muy bien el pepino con los camarones, la cebolla y el limón. Podemos guardarlos un poco más en el refrigerador, pero como quiera, esto ya está listo para servir. Y pues sí, fueron unas muy cortas vacaciones en las que no pudimos hacer muchas cosas, pero pasamos por una experiencia diferente. Y por eso cada que como aguachile recuerdo esta historia de mi viaje a Cancún y del huracán. Quedó riquísimo este aguachile verde de camarón. Lo vamos a servir con unas tostadas y con unas rebanadas de aguacate que le aportan un delicioso sabor.
Lo puedes servir para comida, para cena, para una reunión. Espero que lo disfrutes, que lo compartas con tus familiares, con tus amistades. Te voy a dejar la lista de los ingredientes al final del video, pero antes te voy a mostrar algunas imágenes de la bella ciudad de Cancún, Quintana Roo, en México. No te puedes perder de este paraíso, tienes que conocerlo, por lo menos ir una vez en tu vida. Si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye.